Hoy presentamos Jesús crece. Jesús era un niño como yo, se divirtió y se rió. Muchas cosas también aprendió, él escuchó y atendió. Y yo quiero ser como él, crecer mucho y obedecer. ¿Te has dado cuenta que cada día creces más? Cada vez están más altos y cada día se hacen más fuertes. Y ustedes están aprendiendo cosas nuevas todos los días. A ver, ¿qué han aprendido esta semana? Sí, me imagino que muchas cosas han aprendido. Muchas cosas nuevas. Bueno, niños, tenemos que recordar que Jesús fue un bebé, pero también Él siguió creciendo como nosotros, como ustedes. Él no se quedó siendo un bebecito. Él comenzó a crecer. Cumplió un año, cumplió otro año y así comenzaba a crecer como toda persona. Jesús también se hacía más alto y se hacía más fuerte como tú. Jesús aprendía cosas nuevas, pero Jesús especialmente crecía en sabiduría. Y crecer en sabiduría es muy importante. Pero tú preguntarás, ¿qué es ser sabio? Bueno, ser sabio significa saber hacer lo que tienes que hacer en cada momento y en cada situación de tu vida. ¿Te gustaría ser sabio como Jesús? En el libro de Lucas, en el capítulo 2, nos enseña una parte de la niñez de Jesús. Nos relata una parte de la niñez de Jesús. Jesús tenía 12 años cuando acompañó a sus padres, a José y a María. Fueron a Jerusalén a una fiesta a la que asistían cada año. Cuando terminó la fiesta, los padres de Jesús y tanta gente que también había ido a esa fiesta regresaron a Nazaret, al lugar donde vivían. Pero los papás de Jesús no se dieron cuenta que Jesús no estaba volviendo con ellos. Jesús se había quedado en Jerusalén. Bueno, comenzaron el viaje y ya habían caminado muchas horas. En un momento ellos decidieron buscar a Jesús entre toda la multitud que iba de regreso a Nazaret. De allí había venido Jesús. Entonces buscaron entre la multitud, buscaron entre sus conocidos, buscaron entre sus familiares, pero no hallaron a Jesús. Se preocuparon mucho. José y María se preocuparon muchísimo. Así que decidieron volver a Jerusalén en busca de Jesús. Y dice la Biblia que buscaron un par de días hasta que fueron al templo. Y allí en el templo hallaron a Jesús. José y María vieron a Jesús sentado en medio de los maestros que conocían la ley de Dios. Pero Jesús también escuchaba lo que los maestros que conocían la ley de Dios hablaban. También hacía muchas preguntas. Y la gente que observaba a este niño, a Jesús que estaba en medio de estos maestros, dice que lo observaban y escuchaban muy atentos, porque se daban cuenta de que Jesús era muy inteligente y era muy sabio. Jesús era un niño, era humano, era como tú. Jesús era el Hijo de Dios. Recordemos eso. Jesús creció como todo niño normal. Él crecía físicamente. A él le pasó lo que te pasa a ti. De pronto ya no le quedaba la ropa porque él crecía y se hacía más alto. Jesús era muy sabio porque él aprendía de lo que le enseñaban sus padres, como también aprendía de la palabra de Dios. Jesús vivía en un hogar agradable, donde le enseñaban a amar a Dios, porque sus padres terrenales,
José y María amaban a Dios, así que ellos eran un ejemplo para Jesús. La sabiduría de Jesús venía de Dios. Dios le daba esa sabiduría. Jesús sabía que Dios era su Padre, por eso Él le obedecía. Jesús era un ejemplo a imitar, un ejemplo para ti hoy en día. Jesús crecía en sabiduría y tú también puedes crecer en sabiduría, como Jesús, al escuchar y aprender de las enseñanzas de tus padres y también de la palabra de Dios. Tú puedes crecer en sabiduría si obedeces, si escuchas la palabra de Dios. Jesús también crecía en estatura. Y si tú quieres crecer en estatura, tú tienes que aprender a comer de forma sana. Tú tienes que comer verduras, tienes que comer frutas, como también debes hacer ejercicio, debes mantener limpio tu cuerpo. Niños, como Jesús, ustedes también pueden crecer en gracia para con Dios y con los hombres. Pero ¿cómo van a crecer en gracia? Bueno, con su obediencia, ustedes pueden hallar gracia ante Dios y ante sus padres y ante todas las personas. Jesús es un ejemplo al que ustedes pueden imitar. Y dice la Biblia en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús es digno de imitar, niños. Si ustedes quieren crecer no solo en estatura, sino también en sabiduría y en gracia, deben crecer como Jesús nos enseña el día de hoy. Y yo quiero orar para que tú puedas decirle al Señor que quieres crecer en sabiduría, en gracia también y en estatura. Oremos. Señor, gracias por cada niño que el día de hoy está escuchando tu palabra. Oro en el nombre de Jesús para que tú les permitas crecer en estatura, para que crezcan sanos, Señor. Pero también, Señor, que crezcan, Padre Santo, aprendiendo de tus enseñanzas. Esas enseñanzas que encontramos en tu palabra. Señor, que puedan ser unos niños que aprendan cada día de sus padres. Que sus padres entiendan que deben ser un ejemplo para sus hijos. Señor Jesús, quiero pedirte para que los niños también tengan el deseo de crecer en gracia, para que hayan gracia ante ti y hayan gracia ante sus padres y ante las personas que les rodean. Oro en el nombre de Jesús para que ellos deseen ser obedientes. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por haber orado conmigo. Espero que no olvides que tú debes imitar a Jesús porque Él es digno de imitar. Hoy vamos a realizar un metro para medir tu estatura. Puedes hacerlo según tu creatividad. A continuación, unos ejemplos. No olvides escribir el pasaje de la cita que debes memorizar esta semana. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.